¿Sabías que hubo un hombre que se hizo detener por los alemanes para ser llevado a Auschwitz? ¿Querés conocer su historia? En este podcast te la contamos. Entre los años 1939 y 1945 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, aquel conflicto tan devastador que causó decenas de millones de muertos en todo el mundo. El primer país que fue atacado por Alemania nazi en el momento en que se inició la guerra fue Polonia, que fue invadida el 1 de septiembre de 1939. El ejército alemán ocupó rápidamente el territorio polaco y se inició allí un periodo durísimo de 6 años de ocupación alemana que causó innumerables sufrimientos a la población. Asesinatos, hambre, miseria, exterminio de millones de personas, particularmente de judíos, y la presencia en el territorio polaco de importantes campos de exterminio, como por ejemplo el tristemente célebre Auschwitz. Pero volvamos al momento de la invasión alemana a Polonia. Polonia fue rápidamente conquistada y muchos militares polacos que fueron derrotados iniciaron la resistencia contra el ocupante alemán. Y en ese contexto de resistencia comenzaron a recibir noticias sobre la existencia de estos campos de concentración, a donde eran enviados miles y miles de prisioneros. Los miembros de la resistencia se plantearon cómo se podía obtener información y decidieron que la mejor manera era infiltrar a algún espía. Y aquí nos encontramos con el personaje sobre el cual vamos a hablar en este podcast. Me refiero a Witold Pilecki. Este hombre había nacido en 1901, pertenecía a una familia de buena posición económica, se había casado y tenía 2 hijos, había sido soldado durante la guerra polaco-soviética que se desarrolló entre 1919 y 1921 y había sido convocado a filas nuevamente ante la invasión alemana. Una vez producida la derrota de Polonia, entonces participó de la resistencia y entonces fue parte de este plan para infiltrarse en Auschwitz. Fue así que el 19 de septiembre de 1940 se hizo detener por los alemanes, fue llevado detenido, él usaba el falso nombre de Thomas Serafinsky y cuando llegó al campo de concentración rápidamente se le tatuó el número de interno 4859. Allí en Auschwitz, Pilecki permaneció detenido durante 3 años y claro, rápidamente comenzó a reunir información, a organizar formas de resistencia dentro del propio campo, descubrió la terrible realidad del exterminio, de las palizas, del hambre, del frío y fue capaz inclusive de crear una red clandestina dentro de ese centro de detención que llegó a contar con varios centenares de miembros que no solamente hacían inteligencia, además trataban de mejorar la moral de los prisioneros, buscaban obtener recursos como comida y medicinas e incluso los administraban y llegaron a pensar en provocar levantamientos por parte de los prisioneros. En esta tarea de reunir información, ya en octubre de 1940, Pilecki había logrado enviar noticias a la resistencia polaca en Varsovia y para marzo de 1941 esas noticias, esos informes habían llegado a Londres, con lo cual los aliados ya sabían lo que sucedía en Auschwitz en ese momento. De hecho, en alguno de sus mensajes, el espía solicitó encarecidamente que se bombardeara el campo de concentración y exterminio, que se destruyera por completo, porque sabía lo que ahí estaba ocurriendo. E inclusive en informes posteriores pedía desesperadamente que al menos se destruyeran las vías de ferrocarril que llevaban los prisioneros a Auschwitz. Esto nunca fue tomado en consideración por los aliados. Estamos hablando de un héroe de la Segunda Guerra Mundial, un polaco llamado Witold Pilecki, que se hizo apresar por los alemanes en 1940 para infiltrarse en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz para saber qué pasaba allí, reunir información. Allá por 1943, después de 3 años como prisionero y en medio de un deterioro físico y mental importante, logró fugarse junto con algunos compañeros, aprovechando un turno que desempeñaba una noche en la panadería del campo. Rápidamente, una vez producida la fuga, se contactó con la resistencia en Varsovia y escribió un informe de 100 páginas que es conocido con el nombre de el informe Pilecki. Este informe llegó a los aliados, pero increíblemente lo consideraron poco fiable y simplemente no le creyeron y no hicieron absolutamente nada. El 1 de agosto de 1944 se produjo el levantamiento de los polacos en Varsovia contra los alemanes. Ya Alemania estaba retrocediendo
tanto en el frente oriental como en el occidental, y el pueblo polaco pensó que era el momento para terminar con la ocupación de su país por parte de los alemanes. Lamentablemente el levantamiento fue aplastado, y en ese levantamiento Pilecki combatió contra los alemanes, fue nuevamente detenido y estuvo en un campo de detención hasta abril de 1945. Claro, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial uno puede decir, bueno, el hombre ya está, se terminó su aventura como espía, recuperó la tranquilidad. Bueno, esto no fue así porque Pilecki era anticomunista y la ocupación de Polonia por parte de los soviéticos fue rechazada por él y por muchas otras personas. Y de hecho se dedicó a tratar de organizar una red clandestina para luchar contra esa ocupación soviética. Precisamente integrando esa red clandestina, fue capturado en 1947, fue salvajemente torturado y pese a ello no delató absolutamente a nadie. Se le inició un proceso por traición, que fue una verdadera farsa como ocurría generalmente con este tipo de procesos, y el 25 de mayo de 1948, a los 47 años de edad, fue ejecutado de un tiro en la nuca, se le aplicó la pena capital. Su cuerpo nunca fue encontrado, su historia prácticamente fue desconocida por los polacos y por el resto del mundo, y después de la caída del muro de Berlín en 1989, allí sí fue reivindicada su tarea, no solamente como luchador contra los alemanes, sino también contra el dominio soviético de Polonia. Para finalizar, y a modo de anécdota, el informe donde él contaba a los aliados lo que había sucedido en Auschwitz recién fue publicado en idioma polaco en el año 2000. Un poco tarde, ¿verdad? Y aquí termina ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te espero en una próxima edición. Chao, gracias.